Muy bien, buenas tardes a todos. Como siempre, un verdadero placer estar por aquí con ustedes. Iniciemos, si ustedes me pueden confirmar si me logran escuchar bien, si se mira mi imagen y si captan ahí la presentación que les he compartido, mis amigos. Buenas tardes, licenciado. Sí, todo se ve claro y se lo escucha muy bien. Muchas gracias, María Eugenia. Buenas tardes a todos. Voy a suponer que los demás también me escuchan. Claro que sí, licenciado. Sí, licenciado, claro. Perfecto. Pues bienvenidos. Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente. Vamos a tratar de terminar el día de hoy con el tema que iniciamos en la clase del día martes, que era el procedimiento presupuestario, ¿verdad? Que además resulta un procedimiento muy interesante. Ya avanzamos bastante con el tema del procedimiento presupuestario, así que yo creo que el día de hoy podemos concluir, ver si tienen algunas dudas y ya nos vamos a la casita todos a descansar, o no sé si tienen otra clase, ¿verdad? Pero básicamente la meta del día de hoy es que concluyamos con la idea de cómo se maneja o se gestiona en términos generales el presupuesto general. Yo les recuerdo para ubicarlos, la semana pasada estuvimos, o no la semana pasada, la clase anterior, estuvimos hablando de que el procedimiento presupuestario es esa serie de etapas, de fases o de actividades que se tienen que llevar a cabo para la formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación y control o fiscalización de lo que es el presupuesto del Estado, el presupuesto público. Hablamos que está dividido en 4 grandes fases y logramos desarrollar las primeras 2. La fase de formulación, que es, digamos, la fase en la que se elabora un proyecto de presupuesto, y que de hecho es la fase en la que nos encontramos con relación al presupuesto 2023. El presupuesto que debería regir para el año 2023, o sea, para el siguiente ejercicio fiscal, actualmente se encuentra en una fase de formulación. Se está elaborando el proyecto correspondiente. Y recordarán ustedes que hablamos en esa fase de formulación, pues primero se trazan los grandes objetivos o metas que se tienen según el plan de gobierno, y para ello hay un órgano específico que se encarga de todo el tema de la planificación, que es la Secretaría General de Planificación y Programación de la Presidencia, que debe ser como, digamos, el plan maestro o el plan general de qué es lo que se persigue en un ejercicio fiscal. Luego, pues cada entidad pública tendrá la obligación de elaborar lo que se llama un plan operativo anual, un POA, donde traza sus propias metas, sus propios objetivos, pero eso sí, haciendo que coincidan o integrándolos con el plan general que ha elaborado, ¿verdad?, el gobierno central. Ya bien claros cuáles son esos objetivos, esas metas, hacemos una estimación de los posibles gastos de los posibles ingresos que se espera llegar a obtener en el siguiente ejercicio fiscal. Eso le corresponde básicamente a 2 grandes entidades, a la Superintendencia de Administración Tributaria, que hace un estimado de cuánto es lo que considera que logrará recaudar en concepto de tributos en el siguiente ejercicio fiscal, y sobre todo al Ministerio de Finanzas Públicas, que le corresponde hacer un estimado de otros posibles ingresos que el Estado pueda llegar a obtener en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces ya tenemos claras cuáles son nuestras metas, nuestros objetivos, y tenemos estimado, la palabra aquí clave es eso, es una estimación de los posibles ingresos. Entonces pasamos, digamos, a el tema de definir la distribución. Para ello, el Ministerio de Finanzas Públicas hace una propuesta de techos presupuestarios. El Ministerio de Finanzas Públicas propone cuánto es lo que se le debería de asignar dentro de ese presupuesto general a cada una de las entidades públicas. Lo somete a consideración del Consejo de Ministros, y es el Consejo de Ministros el que aprueba esas asignaciones, esos techos presupuestarios de cómo se debería distribuir el presupuesto general de ingresos, que son ingresos estimados. Si se dan cuenta, tiene como una lógica muy bien estructurada. Primero definimos metas y objetivos, luego establecemos la estimación de los posibles ingresos, y luego hacemos una distribución de esos posibles ingresos, asignándole a cada una de las entidades según las metas, según los objetivos que cada entidad busque perseguir y su importancia dentro del plan general.
Ya con esa asignación preliminar o esos techos presupuestarios, cada entidad elabora un anteproyecto de presupuesto de la entidad. Le llamamos anteproyecto porque lo elabora cada entidad, se lo hace llegar al Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto. Tiene la razón la compañera que me corregía en la clase anterior. Efectivamente, el reglamento establece que eso a más tardar debe ser el 15 de julio y de alguna manera no verifiqué muy bien que no ha sufrido ninguna reforma, así que seguramente se me fue ese número 5 aquí en la diapositiva. Por favor, ustedes corríjanlo, ¿no? Es a más tardar el 15 de julio se tiene que elaborar un anteproyecto de presupuesto y se remite a la Dirección Técnica del Presupuesto. Entonces, esta Dirección Técnica del Presupuesto se encarga de integrar todos los anteproyectos y elaborar un proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos. Ese presupuesto es, sometido por el organismo ejecutivo, entiéndase por el presidente de la República a través del Ministerio de Finanzas Públicas al Congreso. Y nuestra Constitución establece que la entrega del proyecto, el envío del proyecto, que se presenta como una iniciativa de ley, se debe hacer con por lo menos 120 días de anticipación a la fecha en que va a empezar a regir ese presupuesto, y que habíamos hecho los cálculos que ese plazo sería a más tardar el 2 de septiembre. El Ejecutivo le tiene que estar presentando un proyecto de presupuesto. Mire cómo todo esto va avanzando. Allá eran anteproyectos de presupuesto de cada entidad. Aquí ya cuando la Dirección Técnica del Presupuesto los integra, elabora un proyecto y eso es lo que se presenta como una iniciativa de ley al Congreso. La facultad para discutir y para aprobar el presupuesto se le asigna nuestra Constitución al Congreso de la República. El Congreso de la República es el órgano que le compete fundamentalmente la potestad legislativa, la función del Estado que consiste en decretar, reformar y derogar las leyes. Esa es la función principal del Congreso, pero tiene otras funciones de control, otras funciones que se llaman de controles interorgánicos o administrativas. Y una de las más importantes que le asigna nuestra Constitución es la discusión y aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos de la nación. Para hacer esa aprobación, el Congreso sigue todos los pasos de un procedimiento legislativo, es decir, se discute y se aprueba como se hacen todas las leyes en Guatemala. Porque de hecho, para aprobar el presupuesto, lo que el Congreso emite es un decreto, una ley del Congreso de la República. Entonces repasamos rapidito cuáles son esos pasos del procedimiento legislativo, que es la segunda fase de ese procedimiento presupuestario. La primera era la formulación, que corresponde al Ejecutivo y a las demás entidades, y luego tiene la discusión y aprobación. ¿Se recuerdan que hablábamos ahí que cuando se presenta el proyecto, el Pleno del Congreso se le hace la presentación, el Pleno lo remite a la Comisión de Finanzas para que ésta elabore un dictamen, haga el estudio de ese proyecto que está presentando el Ejecutivo, y bueno, en el dictamen puede hacer sugerencias, puede decir el proyecto que nos está presentando está bien, pero se le pueden hacer estos cambios, o incluso podría emitir un dictamen desfavorable y decirle, miren, el presupuesto, el proyecto que nos están presentando no es adecuado. Ya cuando se tiene ese dictamen, se somete a discusión del Pleno de Diputados. Hablamos un poquito ahí del tema de lo que es, digamos, la aprobación, la discusión y aprobación de leyes en el Congreso. Digamos que actualmente el Congreso tiene 160 diputados y nuestra Constitución le ordena que la discusión de todo proyecto de ley, en este caso la discusión del presupuesto, la tiene que hacer en por lo menos 3 sesiones celebradas en días distintos para que se pueda efectivamente hacer una discusión seria e informada de los temas. No se puede entrar a votar hasta que se haya agotado la discusión en la última de las 3 sesiones. Ya cuando se ha agotado esa discusión, entonces el Congreso pasa a votar. Y decíamos en esa oportunidad que para aprobar el presupuesto, como la mayoría de las leyes, el Congreso requiere lo que se llama una mayoría absoluta. Mayoría absoluta es
de los 160 votos, o sea, del total de diputados, se tienen que obtener al menos la mitad más uno de los votos. En este caso, habíamos dicho, por lo menos se tienen que obtener 81 votos para poder aprobar el presupuesto. Hicimos una salvedad que nuestra Constitución permite hacer la aprobación, la discusión y aprobación de un decreto en una sola sesión. Pero para ello, los diputados tienen que declarar ese proyecto, ese presupuesto o la ley que estén discutiendo como algo de urgencia nacional. Y se somete a votación, y para que un decreto sea aprobado de urgencia nacional se necesita una mayoría calificada. Esto es, por lo menos, las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso. Si se obtienen esas 2/3 partes, que son 105 votos, pues entonces se puede discutir y aprobar en una sola sesión. De lo contrario, se necesita hacer la discusión y no se puede entrar a votar para su aprobación hasta que se haya agotado la discusión en la tercera sesión. Cuando ya se ha aprobado un proyecto, de hecho en ese momento deja de llamarse iniciativa de ley o proyecto de ley y se le puede llamar técnicamente un decreto del Congreso de la República. Incluso Secretaría le asigna número de decreto que le corresponde, que es un correlativo según se van aprobando cada año. Se le pone, digamos, el año en el que se aprueba. Luego la Junta Directiva debe remitir ese decreto que aprobó el Congreso al organismo ejecutivo y la Constitución le da un plazo máximo de 10 días para que haga esa remisión. Cuando el Ejecutivo lo recibe, el presidente tiene, digamos, dos opciones. Puede sancionar el decreto si considera que este es acorde a los intereses nacionales, o lo puede vetar si considera que no está acorde a los intereses nacionales. La sanción en ese sentido es la aceptación que hace el presidente de un decreto que ha sido aprobado por el Congreso por estimar que este es acorde a los intereses nacionales. Y al momento de hacer la sanción, de inmediato hace su promulgación, y esto es, ordena que ese decreto que él ya ha sancionado sea publicado y que se cumpla como una ley de observancia general y obligatoria por toda la población. A eso se le llama promulgación, es esa orden solemne que hace el presidente para que un decreto sea publicado y sea cumplido por toda la población como una ley de observancia general y obligatoria. Ya hecha esa promulgación, entonces se publica todo el texto de la ley en el diario oficial, que es el Diario de Centroamérica, y después de que ha sido publicado de forma íntegra, es decir, todo su texto, hay un periodo de tiempo que se conoce como el vacatio legis, que es ese periodo de tiempo que se establece con la idea de que ese decreto que ha sido publicado sea conocido por la población, y en el momento en que transcurre ese periodo de tiempo, pues el decreto cobra vigencia y se vuelve de observancia obligatoria, que sería nuestro último paso, lo que le llamamos la vigencia. Ese vacatio legis normalmente es de 8 días después de la publicación, aunque la misma ley lo puede ampliar o lo puede reducir. En repaso, así rapidito, en 5 minutos, esas son las dos fases que ya llevamos. Melissa, ¿tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No levantó la mano, Melissa? ¿O solo se le levantó por ahí por accidente? Bien, de plano se le debe haber activado. A ver. El decreto que aprobó el presupuesto para el año 2022, ya que estamos hablando de la aprobación, es el decreto 16-2021. Y aquí le dejé unos datos que me parecen muy interesantes que empezamos a discutir sobre este decreto. El decreto fue aprobado por el Congreso de la República el 18 de noviembre del 2021. Si se dan cuenta, estaba en tiempo, porque recuérdense que si el Congreso no aprueba el presupuesto por lo menos 30 días antes de que se vigencia, pues entonces rige el ejercicio fiscal anterior, cual podrá ser posteriormente por el Congreso, digamos, modificado, ampliado o hechas las correcciones que sean necesarias. En este caso, el Congreso lo aprobó dentro del plazo
que nuestra Constitución permite, y lo hizo el 18 de noviembre del 2021. Luego lo envían al Ejecutivo, el Ejecutivo lo sanciona, lo promulga. Esa promulgación del presidente se hizo el 2 de diciembre de 2021, se manda a publicar al Diario Oficial, y en el caso de este decreto, pues el propio decreto en uno de sus artículos finales regula que ese decreto se va a cobrar vigencia el 1 de enero del año 2022, que es cuando empieza a regir. Actualmente, entonces, mis queridos amigos, el decreto que está vigente y que rige al presupuesto general de ingresos y egresos del Estado de Guatemala es el decreto 16-2021. Yo se los coloqué en Classroom el día de hoy para que lo tengan, porque por ahí vamos a hacer algún ejercicio de análisis de ese decreto. Pero el día de hoy les quería compartir un poco de lo que en ese decreto aprobó el Congreso. El año pasado el Congreso aprueba que para el año 2022 el presupuesto general de ingresos será de, mira esa cifra, es que es impresionante, 106,229,467,000 quetzales. Eso es lo que estima el Congreso que va a llegar a recibir el Estado de Guatemala. Y yo me fui un poquito más para allá y les resumí cómo estima llegar a esa exorbitante cantidad. Es que yo no sé si ustedes logran captar la magnitud de cuánto dinero es eso. O sea, no estamos hablando de 1 millón, ni siquiera de 100 millones. Estamos hablando ni siquiera de 1,000 millones. Están hablando aquí de 106,000 millones de quetzales. O sea, es una cifra realmente que hasta cuesta concebirla, imaginarse la cantidad de dinero que es. Y eso que es uno de los presupuestos, digamos, a nivel mundial no tan grandes como de otros países desarrollados. O sea, las cantidades de las que estamos hablando aquí, mis amigos, son impresionantes. Y uno llega a pensarse que con tanto dinero seguramente se pueden hacer muchísimas cosas y se pueden prestar servicios públicos de alta calidad. Y sin embargo, como ustedes ven, normalmente eso no se traduce en la prestación de servicios públicos, digamos, por lo menos de excelencia, como uno esperaría. Pero a mí lo que más me interesa es que ustedes vean esta distribución. De esos 106,000 millones de quetzales que esperan lograr obtener en el 2022, 76,315 millones los esperan llegar a obtener de ingresos tributarios. O sea que, para redondear números, lo que esperan es que la SAT este año 2022 llegue a recaudar 76,000 millones de quetzales en tributos. Y claro, aquí, para ponérselos en perspectiva, para mí lo más interesante es lo siguiente. La principal fuente de ingresos del Estado es precisamente el tributo. Los tributos son la fuente por excelencia. Eso es como que yo le dijera, para una persona individual, su principal fuente de ingresos será su salario. Pues haciendo, digamos, la comparación, esto es como que usted me dijera, yo tengo un salario de 76,000 quetzales, pero tengo un presupuesto donde me voy a gastar 106,000. Y esa es la diferencia que yo le quería marcar. Si solamente esperan recaudar 76,000 millones de quetzales, solamente esa gran cifra, ¿verdad? Que de por sí les puedo decir que es muy difícil que la SAT llegue a esa meta. O sea, para empezar ahí ya tenemos un primer problema. La estimación está muy alta. Pero supongamos que la SAT logra recaudar esa meta de 76,000 millones, pues aún con eso nos hacen falta, mis amigos, más de 30,000 millones de quetzales que no van a ingresar al Estado a través de tributos y que por lo tanto van a ingresar de otra manera. Y ahí los distribuyen el presupuesto con distintos nombres. De hecho, por eso yo se los transcribí. Entonces, ingresos no tributarios, 694 millones. Contribuciones de seguridad social, 3,686 millones. Venta de bienes, prestación de servicios, rentas de propiedad, y ahí los van distribuyendo. Pero yo, para que logren captar la idea,
básicamente todo lo que no sea de tributos, prácticamente estamos hablando de deuda. De tal forma que esto es inmenso, ¿no? O sea, yo no sé ni cómo transmitírselos. Los presupuestos que se manejan son realmente muy, muy, muy grandes y esa es quizás una de las más grandes críticas. Ustedes pueden ver que ahí el déficit es muy alto. Si lo ponemos en términos como más pequeños, eso sería como decir, yo pienso o voy a ganar 7,600, pero me voy a gastar 10,000. Evidentemente el dinero no va a alcanzar. Y esa es quizás la gran crítica que se hace del tema. Pero bueno, igual en el Ministerio de Finanzas sostienen que el nivel de endeudamiento está en un nivel de endeudamiento que ellos manejan todavía como un nivel sano, como un nivel manejable. Guatemala no se ha atrasado en el pago de la deuda en ninguna oportunidad y por lo tanto tiene una buena calificación como deudor. Y de eso permite que siga adquiriendo más deuda. Esto es básicamente lo que podemos sacar de un primer análisis, un primer vistazo del presupuesto general que aprobaron en el año 2021. Y bueno, el segundo análisis, que será parte del ejercicio que yo les dejaré esta semana, será analizar cómo está distribuido eso, cómo el Congreso aprobó de esos 106, porque fíjense que aquí están estimando que van a tener de ingresos 106,229,467,000 quetzales, y esos ingresos que esperan llegar a obtener los distribuyeron dentro de las distintas instituciones, y habrá que analizar ahí a qué instituciones se le asignó más, por qué motivo, cuáles son las prioridades, cuáles son los programas que se espera lograr alcanzar. Es un tema muy interesante del presupuesto y creo que como abogados nos debemos de involucrar y tener bien claro la importancia y la magnitud de este tema del presupuesto. Pero luego viene una tercera fase. Después de que se ha hecho esa formulación del presupuesto, después de que se ha hecho la aprobación por el Congreso, que es hasta donde vamos, viene una fase que le vamos a llamar la de ejecución, que es igual de importante. Jocelyn, ¿usted tenía alguna duda? ¿Levantó la mano? No le escuchamos, no sé si su micrófono estará activado o solo se le levantó la mano por algún motivo. No la escuchamos, Jocelyn, o no sé si soy yo el que no escucha a mis amigos, pero si no, me van a por largo. ¿Usted tenía alguna duda? Vic, buenas noches, buenas tardes. Sí, buenas noches, Orlando. Qué bueno que habló, porque ya estaba pensando que de repente yo no estaba recibiendo bien la... No, es que voy conduciendo y yo le había dado al micrófono, pero como que no paché bien el icono ahí. Muy bien. ¿Por qué razón no debería ser inconstitucional tener un presupuesto desfinanciado, licenciado? Debería de decir, bueno, se entran 76,000 millones, pues sobre eso vamos a trabajar. Porque en época del COVID, cuando empezó, fue cuando empezaron a contratar, creo que en el Ministerio de Educación, y no habían clases, solo era virtual. Entonces siento que como que las prioridades del gobierno es despilfarrar el presupuesto. Difícil su pregunta, Orlando. Como siempre, ¿verdad? Yo les pediría que lo vean un poquito más allá. Debería ser inconstitucional aprobar un presupuesto donde los gastos son mayores a los ingresos tributarios. Mejor se lo respondería de esta manera. A ver, para mí, si dijéramos eso, es como decir, debería ser ilegal que una persona se comprometa a tener gastos mayores de su salario. Porque al final, yo lo que le puedo decir es que uno puede criticar este presupuesto, y por eso se los quise poner así como una fotografía desde arriba, ¿no? Para que tuvieran una imagen más o menos de la magnitud de esto. O sea, las cantidades que son inmensas, y además, es decir, están diciendo, vamos a recibir 76,000 millones, pero nos vamos a gastar 106, es de locos.
Pero al final de cuentas, Orlando, yo lo que le puedo decir es que conozco muchísimos guatemaltecos que están en la misma situación que el Estado, pues, o sea, ganan 5,000, pero gastan 7,000. Y obviamente usted me dice, pero ¿cómo pueden gastar más de lo que ganan? Eso es lo que le pasa a la mayoría de guatemaltecos. Utilizan tarjeta de crédito, sacan créditos bancarios y hemos llegado a un punto en el que uno no sabe si los demás están locos o es uno el que entiende distinto las cosas. Pero yo no sé si ustedes ven los anuncios, por ejemplo, no voy a decir qué banco es, pero hay anuncios de un banco que me llamaban mucho la atención porque me decía, en enero, dice, vienen los gastos de los útiles. No te preocupes, ven aquí al banco y nosotros vamos a prestar para que compre los útiles. Y entonces uno dice, pero la gente sí entenderá que realmente eso es adquirir una deuda desde el inicio. Y hay mucha gente que está haciendo eso, ¿no? O sea, cubriendo la compra de útiles con deuda. Básicamente es eso lo que está haciendo el Estado. Ahora, perdón, Perdón, lo voy a interrumpir. Sí. Pero esa es una gran irresponsabilidad, que la gente en diciembre, que regalos, que uvas, que licor, y se dejan ir por el sistema consumista. Y viene la cuesta de enero y ahí están después de que no tienen para afrontar. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Sin embargo, lo que le quiero decir es que hay miles de personas en esa situación, miles, o sea, esto es bien común. Y luego el otro tema es que es tan complejo discutir esto de si realmente el presupuesto que se aprobó es adecuado o es inadecuado. Cuando uno empieza a meterse a analizarlo, se da cuenta de que hay muchísimos rubros que uno dice, pues yo esto no lo hubiera aprobado, o hay muchísimos gastos que yo pienso que ni siquiera deberían de estar en el presupuesto. Incluso se hace presupuesto para darle dinero a ONGs, que eso es bien criticable. En fin, es muchísimo lo que podemos hablar. Al final de cuentas, yo lo dejo mejor con esta idea. Gracias, Nick. La potestad de aprobar el presupuesto le corresponde al Congreso. Y si uno cree que el Congreso lo está haciendo mal, la lucha debería ser un poco como de generar un poco de debate de altura y generarle esa percepción, ese sentimiento, esa presión social al Congreso para que esto se ajuste. Yo también, por ejemplo, le puedo decir, ¿va? Cuando lo miro desde afuera, yo digo, si yo fuera presidente, ahí cuando uno se pone a esos ejercicios mentales, yo no aprobaría un presupuesto de gastos de 106,000 millones si sé que solo voy a tener ingresos de 76. Ahí lo que él debería hacer es ajustar, ¿no? El presupuesto no debería pasar de 76,000 con una salventa. Esos son estimados, puede ser que reciban menos o puede ser que reciban más, pero bueno, yo creo que lo mismo que yo le diría a cualquier persona individual, yo le diría, mire, usted no puede tener un presupuesto donde gasta 10,000 si solo gana 7,000. El primer paso, creo yo, para sanear las finanzas es ese, no gaste más de lo que recibe. Y eso aplica tanto para el gobierno a nivel macro con cantidades inmensas, como a nivel personal con cantidades, digamos, más razonables o que son las que manejamos cada uno con muy criticable y lo que sea. Ahora, también hay otro punto de vista para verlo y no me quiero ver sin hacerlo. Hay algunas actividades que realmente uno no las puede gestionar, no las puede llevar a cabo sin deuda. Y le pongo un ejemplo muy puntual. O sea, yo le quisiera decir que para la mayoría de nosotros sería realmente imposible adquirir una vivienda propia sin endeudarnos. O sea, que usted me diga que alguien va a ahorrar 800,000 quetzales para comprarse una casa es algo realmente muy difícil. La mayoría, ¿cómo es que logramos comprar o adquirir una casa? Se ahorra un poco, se da un enganche y el resto uno lo financia con un banco. El banco le presta ese dinero y uno va pagando amortizaciones mensuales durante 20 años y con eso logra adquirir su casa. Entonces, no siempre la deuda es mala. Hay deuda que de repente permite hacer proyectos que uno no podría hacer, digamos, con los ingresos normales que uno tiene. Y eso es lo que hay que analizar, y por eso es de que una norma constitucional establece que cualquier deuda pública debe ser previamente aprobada por el Congreso, porque ahí es donde están los representantes del pueblo y serán ellos que a través de la discusión y del análisis determinarán si es necesario o no. En 2021
Esto fue lo que determinaron. Podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero al final ellos son los que tienen la potestad para la aprobación del presupuesto. Y con esto es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, ahorita está presupuestado que el Estado va a gastarse durante el 2022 esa suma. 106.229.467.000. Es impresionante, ¿no? Ahora, quiero hacer algunas advertencias. No necesariamente significa que todo eso va a ingresar, porque recuérdense que estos son estimaciones de ingresos. Puede ser que ingrese menos. Y entonces ahí es donde tenemos que ir manejando los ajustes. Por eso es que tenemos la siguiente fase, que es la fase de ejecución presupuestaria. Yo les puse aquí una definición que me interesa que vayamos manejando. La ejecución presupuestaria es la realización de los avances en el logro de las metas y objetivos propuestos por las instituciones públicas. Esto me parece muy interesante. Yo no quiero que vean el tema de la ejecución nada más como un gasto. Yo quiero que vean en contexto. O sea, ¿se recuerdan cómo empezamos el tema de la elaboración del presupuesto? Lo primero que hicimos fue definir cuáles son las metas, cuáles son los objetivos que queremos alcanzar. Cuando ya tenemos definidos esas metas y objetivos, estimamos cuántos ingresos vamos a tener. Y luego distribuimos de esos ingresos, le vamos a dar tanto a cada uno de los órganos. Incluso después cada órgano tiene que volver a estructurar su propio presupuesto con base a las asignaciones que se le han dado, pero siempre para alcanzar esas metas y objetivos. Entonces, cuando hablemos de la ejecución presupuestaria, de lo que estamos o de lo que deberíamos de estar hablando es de alcanzar esas metas y esos objetivos. No es tanto, o sea, aquí lo importante no es cuánto dinero gastamos, sino lograr el objetivo que nos trazamos. Obviamente, lograrlo con los recursos que tenemos, con los recursos que presupuestamos, porque de eso se trata la eficiencia administrativa. Porque no tenemos más recursos y porque eso tiene que ser racional el gasto. La idea de hacer un presupuesto es alcanzar el objetivo que tenemos, pero con los recursos que poseemos. Entonces, básicamente, ¿sí? Ahora bien, para que hablemos de una ejecución presupuestaria, entonces de lo que estamos hablando es de que el Estado efectivamente está llevando a cabo las obras que fueron planificadas, está prestando los servicios que fueron planificados. O sea, cuando ustedes piensen en ejecución presupuestaria, de lo que tienen que pensar es, bueno, si en el plan que elaboramos, en el proyecto que hicimos, dijimos que íbamos a construir una carretera, la ejecución presupuestaria se refiere a eso, a construir efectivamente esa carretera. Si en el plan dijimos vamos a prestar el servicio de salud, pues ejecución presupuestaria en lo que se traduce es en la prestación efectiva de ese servicio. Claro, para ello hay que ir gastando el dinero, hay que ir utilizando los recursos que se le asignan. Por eso yo le puse aquí que existen dos clases de ejecución, que me interesa mucho porque deberían de ir paralelas, deberían de ir de la mano, pero no siempre es así. Está la ejecución presupuestaria financiera, y esto es cómo vamos avanzando en los gastos. Está la ejecución física de la obra o de la prestación del servicio, y esto es cómo se va avanzando en la entrega de los bienes o en la prestación de servicios. Yo les pongo un ejemplo. A ver, por ejemplo, yo el mes pasado queríamos construir aquí en la casa un closet. Entonces busqué una empresa, de hecho busqué varias empresas y hay una que tenía los estilos de closet que a mí me gustaron, o que gustaron aquí en la casa, y más o menos el presupuesto se adecuaba a lo que teníamos. Teníamos más o menos ahí nosotros, digamos, disponible para hacer un closet 3,000 quetzales, y ellos ofrecían un closet en 2,800, así que hice la contratación. Y le pregunto yo a él, ¿cuánto tiempo se tardan en traer e instalar el closet? Y entonces es como es un tema de madera, ellos me dijeron, la instalación completa se lleva una semana, pero necesitamos, oiga bien, nosotros le pedimos que nos dé adelantado el 75%. Nos paga hoy el 75% y en una semana le instalamos el closet. Bueno, al final de cuentas nosotros decidimos que sí lo íbamos a contratar, hacemos la contratación y yo les deposito a ellos el 75% un lunes.
El avance financiero de ese proyecto era 75%. Ya habíamos pagado el 75%, pero ellos no habían instalado ni un clavo, ni un pedacito de madera. El avance físico, ese lunes, ¿cuánto era? 0. No sé si me explico. O sea, el avance financiero es uno y el avance físico es otro. En este ejemplo que yo le estoy dando, ya habíamos desembolsado un 75% y el closet iba construido el 0. Claro, al final ellos el día jueves vinieron y de una vez el jueves instalaron todo el closet. No les pagué el jueves, porque me tiene que probarlo, mire que todo esté bien, las cosas se reabran, no sé, etcétera, coloque la ropa y mire que funciona. Y si todo está bien, pues entonces ya nos paga el lunes próximo. Instalaron por completo el closet. Fíjese que ahí el avance físico pasó de 0 a 100 de una vez, físico. Pero yo seguía con un avance financiero del 75%. Hemos pagado el 75%. No sé si notan que el avance físico no necesariamente coincide con el avance financiero. Cuando al final probamos el closet todo el fin de semana, estuvimos de acuerdo y el lunes yo deposité el otro 25%. Entonces ahora sí tenemos un avance físico del 100% y un avance financiero del 100%. Eso van a encontrar ustedes que ocurre muchísimas veces con obras del Estado. O sea, dicen, ya el Estado ha pagado un 30, un 40%, pero la obra solo va en un 2 o 3%. No hay que irse de boca, sino hay que pensar que es un tema de corrupción y que todo eso está mal. Puede ser que la gestión, la forma de contratación implique dar anticipos. Eso es muy común en todo tipo de contratos. Lo que sí es que hay que estar bien vigilantes es que al final de cuentas la construcción de la obra o la prestación del servicio se haga en la forma en que fue contratada y que el pago corresponda realmente a lo que se contrató. Carlos, ¿usted tiene alguna duda? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carlos. Licenciado, escuchando su ejemplo, que me parece pues en una familia media, por llamarle así aquí en Guatemala, pues uno cuando hace una inversión pues está al pendiente de que le hagan sí o sí el trabajo, bien hecho. De lo contrario, le decimos a la persona encargada de realizar el proyecto, mire, no me gusta, me lo quita y me devuelve el efectivo. O me lo compone bien o me lo compone, pero yo más plata no le doy. Sí. En el Estado, por ejemplo, ahorita usted mencionaba que la corrupción no hay que tomarla como global porque no se da posiblemente, algo en lo que yo pues no concuerdo mucho. Aquí por donde yo vivo hay 4 escuelitas juntas. Empezaron a remodelar una el año pasado y resulta que a la gente de la MUNI, a no sé quién más, le presentaron una foto del proyecto bien bonito todo, que ya había quedado y que querían su plata. Este año pues le dan las otras 3 escuelas, encantados ellos por las fotos, pero resulta que la gente que vive a la par de la escuela en un tipo barranco, van y ponen su queja en la alcaldía auxiliar, porque resulta que la pared la construyeron sobre un relleno de basura, sin cimiento. Y a la empresa le siguen dando los proyectos. ¿Será un acto de corrupción eso? ¿Será malintencionado? ¿Se está poniendo en juego el dinero del guatemalteco? Tenemos otro ejemplo, leí otro ejemplo de una empresa que ahorita en pandemia tuvo una adquisición y fue por 13 millones. Una empresa que de un día para otro le dieron una licencia sanitaria. Mientras que si uno realiza una licencia sanitaria, yo ingresé una en octubre del año pasado y estamos a la fecha que no me le dan trámite. Claro. ¿Será eso un acto de corrupción? ¿Se estará poniendo en juego el dinero del guatemalteco? El Insibume, un diputado que tenía una bachiller, se pierden 30 millones. ¿Qué hacemos? ¿Será un acto de corrupción? ¿Será una mala inversión? ¿Será que no se están dando cuenta ellos dónde tienen todos esos focos o esas fugas de dinero? Porque ya 106,000 millones ya es bastante. De aquí dice funcionamiento 72,184 millones. Inversión
18.733 millones. ¿Será justo todo eso, licenciado? Sí, yo lo que le quiero plantear es de que el gran problema que yo veo es que muchas veces se generaliza. Quizás no me supe explicar bien. Creo que el problema de corrupción es muy grande, pero no todo es corrupción. O sea, lo que yo quería transmitirles es que muchas veces es necesario que analicemos cada caso en concreto para determinar si realmente la mala ejecución está un tema de corrupción o una ineficiencia, que es distinto. Digamos que cuando tenemos la idea de corrupción es básicamente que uno de los funcionarios desvía los fondos que son para beneficio público y se queda con una buena parte, si no es que con todo. Pero a veces es una mala gestión. Y también le puedo decir, tanto a nivel privado como a nivel público, puede ocurrir que se contrate a una compañía y la compañía construya mal. Y yo, claro, usted me dice, en el ejemplo que yo puse que era muy pequeño, usted me dice, si yo pago y ellos llegan a instalar y no me gusta la instalación, simplemente no les pago y les exijo que me lo devuelvan. Pero yo he visto muchísimos conflictos donde la gente ya ha desembolsado una buena cantidad y cuando se dan cuenta la obra es muy mala. Por ejemplo, en construcciones cuando compran viviendas con inmobiliarias y el conflicto se vuelve bien grande y llega hasta tribunales. No nos compliquemos. Definitivamente en muchos de esos casos y por la forma en que usted lo planteó, es muy probable que sean actos de corrupción y habrá que combatirlos. Pero no podemos señalar que todo es un acto de corrupción, sino que muchas veces es un tema de la gestión presupuestaria, cómo se va desarrollando. Y por eso van a ver ustedes que en esa gestión, en esa ejecución presupuestaria, hay como subfases que tenemos que ir analizando. Y una de las más importantes, pienso yo, es esa fase de control y de evaluación que le corresponde a la Contraloría. Yo creo que por ahí deberíamos de empezar algo que debemos definitivamente de ponernos como meta de corregir. Número uno es el tema de la Contraloría. Yo en general le puedo decir algo, Carlos. Yo en general creo que todo el sistema de contrataciones de Guatemala debe ser cambiado por completo. Un sistema que básicamente está incentivando que se lucre con el patrimonio público, que sea un negocio en distintos sentidos, es un sistema que permite o que fomenta actos de corrupción. Y entonces tenemos que buscar un sistema que trate de evitar eso. Pero es un gran reto, ¿eh? No es tan fácil como uno pudiera llegar a pensar. Hablemos un poco de estas subfases. Solo antes de pasar, yo les hice aquí una aclaración que me parece muy importante. Todo el tema de ejecución presupuestaria lo rige, digamos, la ley orgánica del presupuesto y el tema de control y fiscalización, la ley orgánica de la Contraloría General de Cuentas. Pero hay que hacer una salvedad que es muy importante. El tema de la prestación de servicios laborales hacia el Estado. Cuando el Estado contrata trabajadores en una relación de dependencia con el Estado, esto es que el Estado es quien le proporciona a la persona para que pueda prestar sus servicios todo lo necesario y esa persona está bajo las órdenes, bajo la dirección del Estado a través de sus representantes. Entonces, esa es una relación de tipo laboral con el Estado, se llama relación funcional. Y eso se rige, tiene una regla especial que es la Ley de Servicio Civil. Ahora, cuando hablamos del gasto público en la contratación de personas o de empresas para construir obras para el Estado, y en la contratación de personas, pero depende, eso es la Ley de Contratación del Estado. Es decir, aquí nos vamos a tomar normas distintas dependiendo de en qué se gasta el dinero. Todo lo que sea laboral es la Ley del Servicio Civil. Todo lo que sea contratación de obras y prestación de servicios al Estado independientes es la Ley de Contrataciones del Estado. Y nosotros acá en el curso de financiero nos vamos a enfocar en la parte de la Ley de Contrataciones, porque entendemos que la parte laboral es objeto de estudio especializado en su curso de Derecho de Trabajo. ¿Cómo se va haciendo esta ejecución? Algo que me interesa mucho que vamos viendo es que la Ley Orgánica del Presupuesto nos dice que cada institución tiene que ir haciendo una programación de la ejecución presupuestaria. Esa programación se hace cada 4 meses. ¿Qué es lo que hace cada institución? Digamos, pensemos ahora que el Ministerio de Salud ya tiene asignado 11,000 millones. De ese gran presupuesto, al final al ministerio le asignan un porcentaje. Insisto,
Ese porcentaje que le asignaron y que le aprobó el Congreso en el decreto que emitió el año pasado, no necesariamente significa que vaya a recibir todo, porque está sujeto también a que los ingresos sean los que efectivamente se estimaron. ¿Me han comprendido? O sea, ellos estimaron unos ingresos en el 2021, pero en este 2022 la SAT empieza a recaudar en enero, en febrero, en marzo, y esa recaudación se va haciendo durante la gestión de la SAT durante todo el año. De tal suerte que conforme se va recaudando, el Ministerio de Finanzas tiene que ir desembolsándole a cada entidad con base al presupuesto que va haciendo. Y entonces la ley señala que tenemos que ir programando los gastos por cuatrimestres, o sea, cada 4 meses. La entidad hace su programación de cuáles son los gastos que va a hacer los siguientes 4 meses y le entrega al Ministerio de Finanzas sus requerimientos presupuestarios. Le dice, de esos 11,000 millones que me asignaron, en estos 4 meses siguientes yo voy a gastar 3,000 millones de quetzales. Y los voy a gastar en esto, en esto, en esto, en esto. Entonces, le requiero que me traslade esos 3,000 millones. Aquí tienen que tener cuidado. El Ministerio de Finanzas tiene que ir vigilando o controlando o gestionando cuánto es lo que realmente está disponible, cuánto es lo que realmente ingresa al Estado, digamos, para cubrir esos gastos de los siguientes 4 meses. Entonces, el Ministerio de Finanzas, si los ingresos van según lo estimado, podrá aprobar todos los requerimientos que le hizo el Ministerio de Salud y le da o le manifiesta que tiene disponibilidad de esos 3,000 millones que está requiriendo. Pero si no se han obtenido todos los ingresos que se habían estimado, digamos que de lo que habían estimado, nada más se ha logrado recaudar la mitad. Entonces el Ministerio de Finanzas le dice, no, aunque usted tiene ese presupuesto, para estos 4 meses únicamente va a tener disponibles esto. Y le manifiesta o le resuelve cuánto va a ser la disponibilidad de fondos que va a tener para esos 4 meses. En los siguientes 4 meses se presenta nuevo requerimiento y el Ministerio de Finanzas le va diciendo cuánto es la disponibilidad que existe. Y entonces el Ministerio de Finanzas emite una resolución donde le aprueba las cuotas que se le van a ir trasladando. Esa aprobación es importante porque la gestión presupuestaria requiere que el Ministerio de Finanzas vaya haciendo distintas aprobaciones. Se hablan de cuotas de compromiso, cuotas de devengado y cuotas de pago. ¿En qué momento? Eso nada más el Ministerio de Finanzas las va aprobando según el momento en el que se hace. Por ejemplo, las cuotas de compromiso es cuando el Ministerio de Finanzas autoriza que se pueda suscribir el contrato. Usted hace un requerimiento y dice, yo voy a contratar, por ejemplo, la compra de 100 computadoras y eso tiene un costo de 2 millones de quetzales. Entonces el Ministerio de Finanzas dice, si hay disponibilidad, está dentro de su presupuesto. Recuérdense que el Ministerio de Finanzas tiene que gestionar la disponibilidad presupuestaria que hay para repartirla entre todas las instituciones públicas. Entonces ese es digamos, la labor que tiene ahí el Ministerio de Finanzas y le dice, mire, sí tiene disponibilidad y por lo tanto le autorizamos la cuota para que comprometa esos 2 millones de quetzales para la compra de computadoras. En el momento en que se autoriza, hay un certificado de disponibilidad presupuestaria de compromiso. Entonces usted puede suscribir el contrato. Luego hay algo que se llama cuotas de devengado. Y este es el momento en que el Estado recibe el bien o el servicio. Y es cuando se dice que el presupuesto fue efectivamente afectado. ¿Por qué? Como ya recibió las computadoras que compró, en ese momento el Estado ya adquiere la obligación de pagarlo. Entonces el Ministerio, aquella cuota que era solo de compromiso, ahora la autoriza como cuota de devengado. Esto prácticamente autoriza que la entidad pueda hacer efectivo el pago. Y cuando la entidad ya le pagó al proveedor, ya le entregó el dinero, se dice que entonces esas ya son las cuotas de pago. Y el Ministerio de Finanzas va controlando cuáles están solo comprometidas, cuál es el presupuesto que está comprometido, cuál es el que ya está devengado porque se recibió la obra o el bien o el servicio y cuál es el que ya está efectivamente pagado. Cuando ya se ha recibido el servicio y la cuota está en devengado, se considera que ya se ejecutó ese presupuesto, incluso si todavía no se ha pagado, porque a veces ocurre que una institución ya recibió el bien,
El Ministerio de Finanzas autoriza la cuota de devengado y presupuestariamente es como que ya se hubiera gastado, pero el dinero todavía no ha salido porque todavía no se le ha pagado al proveedor. Hasta que se haga efectivo el pago, entonces usted... Es como, no sé cómo explicarle, es como que se llevara una triple contabilidad. El Ministerio de Finanzas tiene que llevar el control y cada institución tiene que llevar el control de cuánto está comprometido, cuánto ya está devengado porque se recibió el bien y hay compromiso de pagarlo, y cuánto ya fue efectivamente pagado. Y todo esto se va gestionando durante esos 4 meses con base a los requerimientos que cada entidad hace. Por eso van a ver ustedes que muchas veces uno dice, le asignaron un presupuesto de 11,000 millones, pero solo han ejecutado 2,000 millones. Y esa es una crítica que se hace mucho a las entidades. Es que no ejecutan todo el dinero que tienen. Yo siempre digo, bueno, primero no es que lo tengan, porque que me lo hayan presupuestado no significa que lo tenga. ¿En qué momento una entidad tiene efectivamente el dinero? Bueno, ya está presupuestado, hace su requerimiento para esos 4 meses, el Ministerio de Finanzas le autoriza la cuota de compromiso, celebra el contrato, espera que le entreguen los bienes y cuando recibe los bienes, entonces el Ministerio de Finanzas le autoriza la cuota de vengado y transfiere el dinero. Hasta ahí podemos decir que ya lo tiene y entonces ya hace efectivo el pago, pero todo eso lleva una gestión, un procedimiento administrativo que lleva tiempo. No sé si me van siguiendo, o sea, esta ejecución es un bucle, digo yo, es un circuito donde constantemente se están haciendo requerimientos, el Ministerio de Finanzas va aprobando sobre una disponibilidad, se hacen los contratos, se reciben los bienes y se van haciendo los pagos. Y muchas veces en los contratos el pago no se hace todo al recibir los bienes, a veces hay anticipos. O normalmente, por ejemplo, en las obras que son construcciones, normalmente se debería de ir desembolsando conforme el avance de la obra. Y por eso se pactan incluso supervisiones a la obra. Si la obra avanza un 10%, el Estado ya paga un 10%. Cuando avanza un 20%, el Estado paga el otro 10%, y así se debería ir avanzando en los pagos conforme va avanzando físicamente la obra. Ahora, lo que sí está muy claro es que muchas veces uno se encuentra con obras que el avance financiero es de un 90%. O sea, el Estado ya le pagó al contratista un 90%, pero la obra ni siquiera se ha empezado. Eso debería de prender de inmediato una alarma, ¿verdad? Porque ahí hay un indicio de corrupción. Hay un indicio. Claro, cuando la Contraloría llegue, tendrá que verificar si realmente se trata de un acto de corrupción, un acto de ineficiencia, o puede ser que sea un acto dentro de la ley. Yo lo que digo es que cada caso es distinto y el control de la ejecución presupuestaria no es tan fácil como uno pudiera pensar inicialmente. Es algo bien complicado y las cantidades son muy grandes, las instituciones son muchísimas y la Contraloría pareciera que no se da abasto o no quiere darse abasto, ¿verdad?, para poder controlar tanta ejecución presupuestaria. Ese es más o menos, digamos, el tema de la ejecución. Igual yo les puse que las entidades descentralizadas y autónomas tienen una regla especial para la ejecución de su presupuesto. Como son entidades autónomas o descentralizadas, no necesitan esas aprobaciones que hace el Ministerio de Finanzas, sino que se van haciendo conforme lo van aprobando sus órganos superiores. Por ejemplo, digamos, en el caso de la Universidad de San Carlos, es como que si fuera un estado en chiquito, desde el punto de vista financiero nada más, ¿verdad? Es decir, el presupuesto que tiene la universidad conforme lo recibe, en general es el Consejo Superior el que va autorizando los requerimientos de las distintas unidades académicas. Y así, cada una de las entidades, digamos, autónomas como las municipalidades o descentralizadas, van haciendo la ejecución de su presupuesto conforme sus propias reglas. Ahora, quizás una de las fases más importantes del procedimiento presupuestario es la fase de control y fiscalización, que es, digamos, no la última fase, porque no sé cómo explicarles. Esto no es algo así lineal, donde es fase 1, fase 2, fase 3, sino que es más bien como un círculo, donde ahorita, por ejemplo, estamos en la formulación del presupuesto del 2023, en la ejecución del presupuesto 2022, pero la Contraloría tendría que estar haciendo la fiscalización de la ejecución del presupuesto 2022 y
la fiscalización del presupuesto del año anterior, haciendo auditorías del 2021. O sea que esto es realmente todo, no sé cómo decirles, es un bucle donde se están dando las fases constantemente. Hay aquí una división importante que hacer. Un tema es la evaluación y otro tema es el control o fiscalización, que a priori pudieran parecer lo mismo o pueden confundirnos. La evaluación es cuando normalmente la hace cada entidad, y cada entidad lo que va haciendo es, como su nombre lo indica, evaluando, verificando, determinando si con la ejecución presupuestaria que lleva, con los gastos que ha llevado a cabo, está efectivamente alcanzando los objetivos, las metas que se trazó en su planificación anual. O sea que cuando hablemos de un tema de evaluación, no quiero que piensen tanto en el concepto de fiscalizar, de controlar, de ver que no se lo estén robando. No, el tema de evaluación es más bien un tema administrativo, es un tema de yo evalúo si efectivamente los gastos que se van haciendo, que hemos estado realizando en el ejercicio fiscal, han permitido cumplir con las metas. Y sirve esa evaluación para redireccionar las actuaciones. O sea, si yo miro que las actividades que hemos llevado a cabo no han permitido cumplir las metas que nos habíamos trazado, seguramente tendré que reestructurar, buscar otras actividades o cambiar en la gestión a las personas para lograr esas metas. La evaluación es un tema de resultados, de si alcanzamos los resultados que nos habíamos propuesto, y es más que todo lo hace cada entidad. Mientras que el control y fiscalización es eso, la idea es verificar que se cumplió o que se está cumpliendo con todas las normas jurídicas que rigen la ejecución presupuestaria, con los principios que rigen el derecho presupuestario y el derecho financiero, con los procedimientos que establece la ley, verificar que realmente están cumpliendo con todas las fases de la licitación, de la cotización, buscar que la calidad del gasto que se hizo haya sido adecuada, o sea, que realmente esté cumpliendo los fines para los cuales fue diseñado el gasto, que se haga con probidad, con honradez, con transparencia. Este es un tema que le compete normalmente a la Contraloría General de Cuentas. No únicamente a la Contraloría. Yo más bien decía o diría, la ley orgánica de la Contraloría nos habla de un control gubernamental y nos dice, ese control gubernamental está integrado por el control interno que tiene cada entidad tiene una auditoría interna, que es para, digamos, autofiscalizarse, y el control externo, que le corresponde hacerlo a la Contraloría, y que es sin lugar a dudas un gran reto que presentan o que tienen las entidades, o más bien que tiene la Contraloría para fiscalizar a todas las entidades públicas. En ese control, en esa fiscalización, puede ser que la Contraloría detecte que se incumplió con una norma jurídica. Puede ser que detecte que la calidad del gasto no fue la adecuada. Puede ser que detecte actos de corrupción. Puede ser que detecte que se cometieron delitos, que el funcionario, en lugar de construir la carretera como tenía que haberlo hecho, se quedó con el dinero. Entonces, en ese control o fiscalización, la Contraloría, al momento de detectarlo, siguiendo los procedimientos que establece la ley, permitiendo que el funcionario responsable se defienda, del control debe surgir la deducción de responsabilidad al funcionario. Esa responsabilidad puede ser, por ejemplo, una responsabilidad administrativa, ponerle multas por no haber seguido los procedimientos, por ejemplo. O puede ser civil, demandarle al funcionario por los daños y perjuicios que le causó al patrimonio público. O incluso puede ser una responsabilidad penal. Y esto es, usted cometió un delito, entonces la Contraloría va y presenta la denuncia penal para que el Ministerio Público inicie la persecución penal en contra de ese funcionario. Y también se habla de una responsabilidad política, donde el funcionario, por una mala gestión, pues tiene sanciones políticas, como la destitución, la interpelación, las citaciones, etcétera, todos los controles políticos que pudieran haber. Digamos que este sistema de control y fiscalización debemos de estudiarlo más a profundidad porque es un componente muy importante. Es el sistema que debería de evitar
que se den actos de corrupción, actos de ineficiencia, e incluso con la última o con la nueva ley de la Contraloría, que yo les digo nueva, pero ya tiene varios años, con la ley de la orgánica de la Contraloría, ya se llega incluso hasta verificar la calidad del gasto público, que es ya no solo ver que lo hayan gastado siguiendo los procedimientos, que no se hayan robado nada, sino que además evaluar si la compra fue efectivamente favorable o no para los intereses públicos. Es un tema muy, muy extenso. Básicamente esa es la cuarta fase, que se llama de evaluación, control y fiscalización. ¿Tenían alguna duda o no? Siempre dentro de esta fase, pero un tema, digamos, adicional, es que nuestra Constitución establece algo que se llama rendición de cuentas. Que esto sí es importante, pero yo quisiera que lo separen del tema de control y fiscalización. El control y fiscalización, cuando lo conciban, básicamente es cuando la Contraloría llega y hace auditorías. Y es muy importante porque en ese control, la Contraloría debe detectar si se violó alguna norma, algún procedimiento, algún principio, si se cometió delitos. Y lo más importante, de ese control van a salir consecuencias, van a surgir procedimientos para deducirle responsabilidad administrativa, civil, penal o política al funcionario. Otro tema que es más político es el de rendición de cuentas. La Constitución establece que el presidente cada año tiene que hacer una rendición de cuentas ante el Congreso, que es, ustedes lo acaban de ver, el 14 el presidente llega al Congreso, el 14 de enero, ¿verdad? Que es la primera sesión del año del Congreso, el presidente llega al Congreso y da un discurso donde rinde cuentas de su gobierno ante los representantes del pueblo. Sin embargo, digamos que ese, no sé cómo explicarles, ese lo tenemos que ver más como un tema político que un verdadero control y fiscalización, porque el verdadero control y fiscalización es el que hace la Contraloría General de Cuentas, ¿verdad? Son mis queridos amigos. Ese es más o menos, para concluir, la cuarta fase del procedimiento presupuestario. Ustedes me dicen cómo están, si tienen alguna duda, algún comentario o algo que quieran que platiquemos respecto de este procedimiento presupuestario. ¿Alguien? Buenas noches, Patricia, díganos. Disculpe, dos consultas. La primera es, en el ejercicio fiscal, ¿cuántas veces la Contraloría le hace su fiscalización, valga la redundancia, a alguna entidad del Estado? Y la segunda es si, por ejemplo, logran captar alguna anomalía dentro de la institución por X o por Y, porque desvían los fondos o qué sé yo, ¿verdad? ¿De qué forma actúa en este caso si el trabajador forma parte de un sindicato? Muy bien, separo las dos preguntas. La primera es ¿cuántas veces? Yo le diría que la ley no limita el número de veces que la Contraloría puede fiscalizar. Puede hacerlo las veces que sean necesarias. Ahora, hay varias modalidades. En algunos casos, la Contraloría lo que hace es que coloca una delegación permanente en la institución y digamos que mantiene una fiscalización permanente en algunas instituciones. En otros casos, lo que la Contraloría hace es que llega a la institución y les hace una auditoría en concreto. Puede ser a toda la institución o solo a un departamento o a una unidad ejecutora. En otros casos, lo que ocurre es de que se presenta una denuncia y producto de esa denuncia, la Contraloría manda una auditoría específica para verificar eso. Es tan amplio como que podría ser que haga una fiscalización permanente o como que haga una fiscalización eventual, una vez al año, 2 veces al año, 3 veces al año, conforme hayan denuncias. Y incluso, para serle muy honesto, hemos visto casos donde la Contraloría hay instituciones que no las fiscaliza durante todo el año. Y aquí quiero hacer una pausa, vamos a ver. Eso no debería de ocurrir. Digamos que la función de la Contraloría, bien hecha, yo la concibo como que la Contraloría debería estar permanentemente fiscalizando todas las entidades. Esa es para mí, una Contraloría súper eficiente sería aquella que está controlando todos los días a todas las entidades. Ahora,
No sé si ustedes logran conceptualizar lo grande que es el Estado. Entonces, la Contraloría también tiene un presupuesto limitado. O sea, a la Contraloría también le asignan en su presupuesto cuántos millones va a poder gastar. Con ese presupuesto, el Contralor, el encargado de la Contraloría, pues le alcanzará para contratar cierto número de trabajadores, no sé cuántos, y para tener ciertas instalaciones y cierto mobiliario y cierto equipo. Entonces, con los recursos que tiene, el Contralor tiene que tratar de abarcar el mayor número de entidades posibles y con la mayor y mejor fiscalización que se pueda. A veces se queda corto. Hay instituciones que no las fiscalizan todas. De hecho, hay instituciones que de repente pasaron muchos años y el Contralor la Contraloría no las había fiscalizado, como el caso de la Universidad de San Carlos, que pasó muchísimos años sin que le hiciera una auditoría, y de repente mandaron una auditoría para que la fiscalizaran. Y incluso yo me recuerdo muy bien porque yo todavía estaba estudiante y una de las grandes discusiones era si la Contraloría podía fiscalizar a la universidad por ser una entidad autónoma. Y al final concluimos que legalmente sí lo podía hacer y de hecho lo hizo, y a partir de ese momento le ha hecho auditorías constantemente a la universidad. Entonces, ¿cuántas veces? Yo me quedaría con que puede ser las veces que sea necesario. La segunda parte se hace. Ahorita le respondo a la segunda y si quieren me repregunta Patricia. A ver, la segunda es: ¿qué hace si cuando en la institución de la fiscalización detecta que hay anomalías y uno de los involucrados es miembro de un sindicato? Que sea miembro o no de un sindicato no debería determinar para nada su responsabilidad en estos temas. La Contraloría debe verificar cuál es la falta e insisto, este es un tema que tenemos que desarrollar. ¿Oyeron? Hay un punto en el programa donde vamos a estudiar a la Contraloría, pero básicamente yo le digo, después de hacer una auditoría, la Contraloría dice, de la auditoría encontré que está mal esto, esto, esto y esto. Eso se llaman reparos y le da audiencia a los funcionarios que estime responsables de esos reparos. Y si ese funcionario es miembro de un sindicato, igual le da audiencia. Y en esa audiencia el funcionario se puede defender. Después de escuchar la defensa y recibir las pruebas que el funcionario le dé, la Contraloría hace un informe final y en el informe final dice, de los reparos, estos desvaneció estos. Nos comprobó que no incurrió en ninguna falta, pero no desvaneció estos. Y estos reparos van a traerle consecuencias. Esas consecuencias pueden ser de distintas clases. Por ejemplo, si el funcionario, sea o no de un sindicato, por ejemplo, incurrió en una falta administrativa porque, digamos, no respetó un procedimiento de licitación, los pasos que establece la ley de contrataciones para hacer una licitación, entonces la Contraloría le puede imponer una multa como una sanción administrativa por no haber seguido el procedimiento. Eso se llama responsabilidad administrativa. Pero si el reparo que no logró desvanecer se refiere a que le causó daños y perjuicios al patrimonio del Estado, entonces la Contraloría lo que debe hacer es iniciarle a ese funcionario un juicio que se llama juicio de cuentas, que es un juicio que la Contraloría le sigue al funcionario, no importa si es de un sindicato o no, para deducirle la responsabilidad por los daños y perjuicios, para que lo condenen a pagarle al Estado los daños y perjuicios que le ha ocasionado. Y si la Contraloría determina que el reparo que no desvaneció es un delito, lo que debe hacer la Contraloría es denunciarlo al Ministerio Público para que inicien la persecución penal. Ahora, le estoy hablando en el debe. No sé si se da cuenta que siempre le digo, la Contraloría debe. No siempre es así y eso es gran parte de lo que tenemos que ir trabajando, ¿verdad? ¿Vamos bien ahí o quiere repreguntar algo, Patricia? No, sí, estamos bien, licenciado. Tal vez mi pregunta era con respecto a la primera, si en realidad la Contraloría hacía estas fiscalizaciones, pero ya había resuelto usted esa pregunta antes. Muchas gracias, licenciado, muy amable. Sí los hace, tal vez no con la frecuencia y la calidad que todos quisiéramos, pero sí las hace, ¿verdad? Sergio, ¿usted había levantado la mano o ya está? Sí, licenciado, muy buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Usted mencionaba que todas las instituciones que poseen o tienen lo que es el beneficio o el ingreso del presupuesto del Estado
estas instituciones lo van desarrollando o lo van ejecutando conforme a su planificación y conforme a las necesidades que se vayan dando en sus diferentes áreas, ¿verdad? Mi pregunta es la siguiente: si llegara a quedar un restante o si no se ejecuta todo ese presupuesto, ¿a dónde va? Bien, buena pregunta. Hay una respuesta fácil de hacerla, ¿verdad, Sergio? La regla general es que todo lo que no se haya ejecutado en un ejercicio fiscal regresa al fondo común y entra como un saldo inicial con que el Estado va a iniciar en el siguiente ejercicio fiscal y se toma en cuenta al momento de elaborar el presupuesto. Entonces, digamos que, para ponerlo así en términos sencillos, digamos que a una institución, pensemos que es el Ministerio de Educación, le asignaron 10,000 millones de quetzales en presupuesto. Y de los 10,000, digamos que solo ejecutó 5,000 millones. No ejecutó 5,000, el 50% de su presupuesto no lo ejecutó. Ese dinero regresa al fondo común. Y entonces en el siguiente ejercicio fiscal ya tenemos inicialmente 5,000 millones. Y así el de todas las instituciones regresaría al fondo común. Esto trae algunas consecuencias. La primera es que visualicemos el presupuesto como que no es que le pertenezca a cada institución. El presupuesto que le asignaron al Ministerio de Educación no es que sea del Ministerio de Educación, es del Estado y se lo asignaron para cumplir ciertas metas. Puede ser que no logró ejecutar todo por ineficiencia, o puede ser que no ejecutó todo porque no fue posible o no fue necesario. No lo sé. Ahora, lo que le quiero decir es, ese dinero vuelve a regresar al Estado y se vuelve a distribuir entre todas las instituciones conforme el nuevo presupuesto que se apruebe. Y quizás la peor consecuencia o la más negativa es la siguiente. Hay un punto, hay un momento cuando ya va llegando fin de año, más o menos en octubre, en que las instituciones dicen, ya se está terminando el ejercicio fiscal y nosotros solo hemos ejecutado un 40%. Si no nos gastamos el dinero, lo vamos a perder y va a regresar al fondo común. Esa es como la visión que tienen algunos funcionarios, lamentablemente. Y entonces van y dan la orden y dicen, mire, gástense todo lo que se pueda antes de que llegue el fin de año, porque si no vamos a tener que devolver eso. Y eso a veces genera compras innecesarias o compras que no son de la mejor calidad. Ahí es donde es importante una buena fiscalización. Si la Contraloría detecta ahí que la compra se hizo fuera del presupuesto o no con la calidad que se requería o no se compró para alcanzar los objetivos que se habían trazado, la Contraloría tendrá que deducirle responsabilidad a los funcionarios pues que sean responsables, valga ahí la redundancia, ¿verdad?, de ese tema. Hay excepciones, Carlos, ¿verdad? Hay unas instituciones que cuando el Congreso ha emitido su ley establece como caso excepcional que si ellos tienen digamos una parte del presupuesto que no ejecutaron, ese dinero les quedará en concepto de fondos privativos. Y entonces no lo devuelven al fondo común, sino que les queda. Normalmente eso pasa con instituciones autónomas. Digamos las municipalidades, que si no se gastan una parte de su presupuesto, ese dinero les queda para el siguiente ejercicio fiscal. Aunque siempre es difícil. Esto a nivel Estado es casi lo mismo que con uno. Que usted me diga que no se gastó una cantidad de dinero, siempre es difícil. Siempre hay en qué gastarse el dinero. Pero bueno, la regla general es que regresa al fondo común, hay excepciones, ¿verdad? Sí, Norma Chacón. Solo tengo una pregunta. Usted nos mencionaba, por ejemplo, de las entidades autónomas como la USAC, las municipalidades, pero en el caso del Estado Guatemalteco de Seguridad Social, que tiene y maneja su propio sistema, su propio dinero, ¿verdad?, y su propia recaudación, porque ellos recaudan a través de las cuotas laborales y patronales. ¿Cómo sería en ese caso? Las reglas generales son las mismas. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es una entidad autónoma y por lo tanto se rige en temas presupuestarios por las reglas de las entidades autónomas. Le permiten hacer su propio presupuesto, aprobarlo ellos mismos y luego lo tienen que remitir al Congreso y al Ejecutivo para información y para que ellos lo integren al presupuesto general.
Luego, el otro tema que usted dice que es muy interesante es, ellos recaudan, y eso sí es muy, muy interesante, porque ahí están las cuotas de seguridad social. Ahí, vamos a ver, un diseño de contribuciones al IX tripartita. Una parte la paga el trabajador, otra parte la paga el patrono y otra parte la paga el Estado. O me voy a corregir. Una parte la paga el trabajador, otra parte la debe pagar el patrón y otra parte la debería pagar el Estado. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que en muchísimos casos al trabajador le descuentan su cuota del IX y luego el patrono no la paga al IX. Eso es bien delicado porque yo en lo personal soy de la opinión que eso es hasta delictivo. Es una apropiación y retención de vida porque le está descontando de su salario al trabajador el porcentaje que le corresponde al trabajador. O sea, eso es del trabajador, pero él lo paga al IX y el patrono se lo descuenta. Y su obligación es entregarlo al IX, pero no lo entrega. Ahí, para mí, hay delito. Segundo, hay muchos patronos que no pagan la cuota que a ellos les corresponde. Y eso también me parece, ¿verdad?, que es un tema de evasión del pago de contribuciones sociales. Pero lo peor de todo, el Estado como Estado no le ha trasladado al IX las cantidades de dinero que le corresponde trasladarle según la ley. El mayor deudor del IX es el Estado de Guatemala, que es como, no sé cómo decirle, es algo impresionante cuando uno mira eso, porque la deuda que el Estado tiene con el IX es multimillonaria, miles de millones de dólares. No pudiera decir, bueno, ¿qué puede hacer el IX? El IX podría demandar al Estado para que le pague. Es una entidad pública demandando a otra entidad pública. Sin embargo, cuando uno va a ver la conformación de la Junta Directiva del IX, se da cuenta que en esa conformación el Ejecutivo tiene mayoría. Y por lo tanto, aunque es una entidad autónoma en teoría es una entidad autónoma, o no, o sea, legalmente es una entidad autónoma, o sea, según la ley es una entidad autónoma, realmente el IX no es del todo autónomo, porque sus autoridades en la conformación de su junta directiva tiene una gran incidencia del Ejecutivo y eso hace que el IX no se haya peleado con el Ejecutivo. Y ahí hay un tema que es sumamente interesante. Incluso yo le podría decir no solo el IX, por ejemplo, la Universidad de San Carlos tampoco le han trasladado todo lo que le tienen que trasladar según la Constitución y por ahí debería haber alguna demanda de la universidad hacia el Estado. Hay por ahí un par de inconstitucionalidades y amparos que han planteado, pero también hay temas financieros. Entonces, no nos compliquemos. La única diferencia ahí es que las instituciones normalmente, la SAT recauda el dinero, lo pasa al fondo común y del fondo común el Ministerio de Finanzas lo reparte. Eso es, digamos, el esquema normal. En el caso del IX, el IX recibe directamente ese dinero en concepto de contribuciones de seguridad social que le pagan trabajadores, patronos, y que le debería de pagar el Estado, que es moroso, que no le está pagando. Pero de todos modos, todas las reglas que hemos visto del presupuesto, en cuanto a la formulación, la aprobación y todo, le rigen al IX. Solo con las salvedades que yo he ido haciendo, que por ejemplo, el presupuesto del IX no lo tiene que aprobar el Congreso, por tratarse de una entidad autónoma. Ellos aprueban su propio presupuesto y luego solo lo informan al Congreso y el Congreso lo que sí hace es integrarlo al presupuesto general. Por eso no sé si ustedes vieron en la diapositiva que pusimos ahí donde estaba el tema de los ingresos. Yo les coloqué, había una parte de ingresos que se decía por cuotas de seguridad social. O sea, está presupuestado ese ingreso, aunque no es un ingreso que entre, digamos, por la SAT, sino que entra directo al IX y el IX lo administra, que es ahí el tercer rubro, mire, contribuciones a la seguridad y previsión social. Ahí está presupuestado lo que va a ingresar de contribuciones. Eso es lo que tienen presupuestado que en el 2022 los trabajadores, los patronos y el Estado le van a pagar. Ahora, yo le digo con claridad, el Estado no le va a trasladar todo ese dinero al IX, ¿verdad? Ahí hay un tema, un problema bien grande. Muy bien, mis amigos. Sí, muchas gracias, licenciado. Sí, me daba esta duda porque inclusive el Estado como patrono también le debe al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Es una
como usted decía, ¿verdad? Inclusive el Estado podría incluir en delito porque les descuenta, por ejemplo, al maestro de educación, le descuentan eso, pero no lo pagan. Sí. Yo siempre he dicho que ahí el ICS puede mejorar muchísimo en el tema de la recaudación de sus propios ingresos. Recuérdese algo que es muy importante, Norma. Cuando el ICS fue pensado, fue concebido y fue incluido en la Constitución, la idea era que la seguridad social se fuera implementando progresivamente a toda la población. Voy a hacer aquí una pausa porque esto es bien importante. Normalmente cuando pensamos en ICS, nosotros solo pensamos en trabajadores que están en una relación de dependencia y que contribuyen al ICS y que por lo tanto el ICS le da esos beneficios. Pero la seguridad social no está pensada de esa manera. La seguridad social está pensada para que algún día le llegue a toda la población, incluso a los que trabajan por su cuenta o a los que no trabajan. El concepto, la idea de la seguridad social es que abarque a toda la población. De hecho, si ustedes leen el artículo constitucional, se establece como un derecho de todos los habitantes de la República. El tema es de que se pensó irlo implementando por fases, progresivamente. Empezamos con los trabajadores en relación de dependencia, luego lo subimos a los trabajadores independientes, luego a los que no trabajen, luego y así hasta llegar a toda la población. Pero por temas financieros el ICS nunca se amplió esa cobertura a toda la población y se quedó solo con... Y de hecho la concepción que tenemos ahora hace pensar de que el ICS es solo para trabajadores en relación de dependencia y no es así como está pensado constitucionalmente. Es un tema realmente muy interesante, ¿verdad? Bien, ahí tenemos entonces completo el procedimiento presupuestario. Igual yo les compartí por ahí la ley con la que se aprobó el presupuesto y por ahí vamos a hacer algún ejercicio. Yo los veo, primero Dios, el día martes. No se lo pierdan, vamos a hablar siempre del tema, ya los últimos temas de derecho presupuestario. Quiero que hablemos un poco del presupuesto que tenemos aprobado, hacer un poco de análisis y quiero que hablemos del tema de los renglones presupuestarios, que también es algo muy interesante. Espero entonces saludarlos el día martes. Gracias, como siempre, por su atención. Les deseo un feliz fin de semana y que estudien muchísimo. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.